seguir con nuestra serie de Segunda de Pedro, pero no quiero iniciar y empezar a hablar de lo que vamos a ver el día de hoy sin antes platicarles algo. Más que platicarles algo, quiero que nos imaginemos algo, que nos imaginemos una escena, ¿sí? Piensen que están caminando en medio del campo, aquí en Sinaloa, a eso de las 12:01 de la tarde. ¿Cómo se siente el calorcito a esa hora? Estamos en estas fechas, agosto, está terrible, ¿no? Ahora imagínate que llevas caminando mucho tiempo por el campo, sin sombra, bajo el sol, llevas horas sin tomar agua, obviamente tu cuerpo te está pidiendo hidratación, y entonces ves una botella de agua, una botella bien selladita de agua, sudando, antojable, cristalina, y no se le ve ninguna suciedad o impureza visible. Pero lo que no sabes es que alguien le ha puesto algunas gotas de veneno en esa botella de agua. Y por lo menos es lo suficiente de veneno para matarte lo que tiene esa botella. A simple vista, esa agua parece segura. Es clara, se mueve como se movería el agua. Y si la hueles, olería lo que huele el agua, que realmente como que no tiene cierto olor característico, pero es mortal, porque tiene veneno. Y lo más peligroso de todo es que tú no sabes que esta botella de agua tiene veneno. Si supieras que está envenenada, obviamente ni siquiera la tocarías, no tomarías esa botella, pero como parece genuina, parece verdadera, te la bebes sin pensarlo. ¿Por qué estoy haciendo esta ilustración? Porque así funcionan los falsos maestros. Así son. Se ven bien a simple vista. Parece que todo está bien con esas personas, pero es mortal para nuestro espíritu lo que ellos traen a nuestras vidas. No se presentan con etiquetas rojas que dicen peligro espiritual, aléjate. No anuncian que tienen sus intenciones destructivas o intenciones solamente personales. Se ven confiables, usan palabras correctas, parecen hablar de Dios, pero, dice el texto, introducen herejías destructoras. Unas gotas de error en un mensaje que suena familiar o verdadero, envenena el alma. Y eso es lo que hacen los falsos. Hoy vamos a ver justamente cómo identificarlos, porque la mejor defensa contra el veneno espiritual no es el miedo, sino que es el discernimiento. Porque el discernimiento deja de lado los sentimientos y se enfoca en la objetividad. Deja de lado las palabras bonitas y analiza realmente el contenido de las enseñanzas. Deja de lado las apariencias y busca descifrar intenciones por medio de las acciones. El discernimiento es lo que necesitamos para que nosotros identifiquemos si hay falsos maestros. Pero permítanme solamente recordarles de forma rápida lo que hemos visto hasta hoy, porque tiene mucho sentido cómo Pedro está armando todas estas ideas. Vean, en los últimos 3 sermones nosotros veíamos el énfasis en la sana doctrina. Y vimos sobre la sana doctrina que es el único mensaje, es el mensaje verdadero y es la revelación de Dios. Y evidentemente, lo hemos platicado antes, Pedro, con el afán de que la iglesia esté preparada contra los falsos maestros, lo que hizo fue presentar la verdad. Decirles, miren, empieza desde el capítulo 1 enseñando, esa es la sana doctrina verdadera. Tú no tienes por qué empezar a aprender sobre lo del budismo, sobre el catolicismo, sobre la herejía de los apostólicos, porque eso de nada te sirve. Eso no te va a aportar nada. Conocer el error no es la defensa contra ello, sino conocer la verdad. O sea, estar bien sólido en la verdad es lo que te va a preparar para defenderla. Entonces, te presenta todo este bloque de la sana doctrina para que tú estés bien afianzado en la sana doctrina, para que tengas confianza plena en ella y entonces sí la puedas defender ahora. Entonces, el plan de Pedro es, si ya te presenté la sana doctrina, ahora déjame mostrarte quiénes son los que van a atacar esa sana doctrina, para que no solamente sepas cuál es la enseñanza correcta, sino que sepas cómo son esos que quieren atacarla, ¿sí? He titulado el sermón del día de hoy,
identificando a los falsos maestros. Muy sencillo, que es literalmente lo que habla. Y lo que quiero hacer es darles esta precaución de que nosotros permitamos o que recibamos la enseñanza de esos falsos. Solamente un versículo vamos a ver el día de hoy. En este simple versículo, que podría parecer poco, tenemos mucha enseñanza. ¿Y cómo lo vamos a ver? Para que lo entendamos mejor. Perdón, ahí está el versículo. Para que lo entendamos mejor es identificando los falsos maestros, primero, entendiendo que su lugar es dentro de la iglesia, que su influencia es letal y sigilosa y que su enseñanza es contra la Biblia. Déjenme leer de nueva cuenta este versículo. Dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces piensa de esta manera: después de que acaba de analizar la seguridad de la verdad, de la palabra del Señor, Pedro cambia el enfoque a mostrarnos ahora las palabras engañosas. Te habló de la palabra verdadera y confiable y ahora te habla de las palabras engañosas, haciendo un contraste entre los verdaderos maestros y los falsos profetas. Entonces su propósito es mostrarnos el entendimiento de cómo son, porque si tú sabes cómo son, los identificas y los frenas, y ya no recibes esa enseñanza falsa de parte de ellos. Esa es la idea. Así que veamos entonces el punto número 1. Su lugar es dentro de la iglesia. Vean ahí la primera parte del versículo 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Como siempre hay que notar esos detalles, esas palabras claves. El pero. Ya terminó la idea y todo el bloque de la sana doctrina, y este pero lo que hace es una transición ahora a esta nueva serie de enseñanzas que te va a dar. Nos está indicando una transición. Y más que nada, me gusta porque está haciendo un contraste. Si antes te decía, mira, aquí tienes la palabra profética más segura, pero ve la diferencia que hay con estos falsos. Acá tienes el único mensaje, el mensaje verdadero, pero acá no es igual. Esa es la idea. Tú tienes que entender que está contrastando, que son muy diferentes, que no se llevan, son como el agua y el aceite, no pueden estar juntos. Dice incluso que ahí en el versículo 1 se levantaron entre el pueblo. Lo que nos está diciendo que a lo largo de la historia, aún desde que estaba el pueblo de Israel, te está hablando que existen estos falsos. Desde el inicio hay gente que está en contra de la verdad. Desde el inicio hay gente que quiere ir en contra de lo que Dios ha enseñado. ¿Quién fue el primer falso que intentó tergiversar las palabras de nuestro Señor? Eso lo vemos desde el Edén. Tenemos la serpiente utilizando la palabra del Señor, pero añadiéndole tantito, moviéndole de aquí por acá. Y empiezan a hacer su daño. ¿Cuál fue el pequeño daño que hizo la serpiente? Cayó la mujer y tenemos el pecado del día de hoy. Desobediencia al Padre. Jeremías 5, 30 al 31 dice: algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta. Y a mi pueblo así le gusta, a Israel. Pero, ¿qué harán al final de esto? Es la pregunta o lo que trata de reflexionar Jeremías. La realidad, y por qué estoy mencionando esto de Jeremías, es el hecho de que nos gustan los falsos maestros. ¿Saben cuál es el peligro de ellos? Tienden a ser más atractivos. El falso maestro tiende a ser a lo mejor hasta más buena onda. Su enseñanza tiende a ser más cómoda para nosotros. Por eso son tan peligrosos. Incluso ahí lo está diciendo con Jeremías. Al pueblo le gustaba eso. Ellos estaban tranquilos con los falsos. La palabra pueblo evidentemente hace referencia exacta al pueblo de Dios, evidenciando que este problema no es nuevo el día de hoy. Es algo que hemos vivido la humanidad desde el inicio, batallando con ello. De tal forma que desde los inicios de la historia vemos que hay quienes tratan de oponerse a la verdad de Dios, incluso a engañar a los que siguen a Dios. No hay que sorprendernos, porque cuando incluso Jesús estuvo aquí en la tierra,
Él estaba advirtiendo de eso. Y él decía, mira, el día de hoy los hay, y fíjate que más adelante van a venir más. Y él decía, Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y te está diciendo aquí Jesús, debes de tener mucho cuidado, porque estos van a parecer parte del rebaño. Estos se van a ver como nosotros, como tú y yo. Van a platicar como nosotros, se van a reír de lo mismo que nos reímos nosotros, van a participar en las actividades que nosotros participamos. Por eso es tan difícil identificarlos, porque están mezclados. Están vestidos de oveja. Pero vean la intención. Son lobos rapaces. Su intención no es tu beneficio nunca. Ya vemos que el propósito del cristiano evidentemente es glorificar al Señor, pero dentro de los propósitos del cristianismo está la edificación del cuerpo, de tal manera que yo ya no estoy pensando en mi beneficio. Como soy cristiano, yo quiero el beneficio de mis hermanos, de mi iglesia local. Estos no. Van a aparentar que a lo mejor quieren tu beneficio, pero detrás de todas sus acciones, sus motivaciones son satisfacerse a uno mismo. Ya sea cumplimiento de metas personales, ya sea aplausos, poder, mujeres, dinero. Hay muchas cosas que pueden estar detrás de ellos. Y eso es una base fundamental para entender lo que dice después, ya que si seguimos viendo ahí el versículo 1, la idea de mostrarnos que antes había falsos dentro del pueblo, es decirles, es igual el día de hoy con la iglesia. Él estaba hablando a la iglesia temprana, a esas primeras generaciones que había de la iglesia, y les dice, miren, no te sorprendas, porque si esto fue común en el pueblo de Dios mucho antes, está sucediendo el día de hoy también con la iglesia local. Ahí dice, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para identificar los falsos maestros y no dejarme engañar por ellos? Yo tengo que desarrollar el entendimiento de que los falsos maestros saben de dónde va a salir, de entre los que estamos aquí. Eso es lo tremendo. Lo tremendo es que de entre aquellos con quienes estás compartiendo la coinonía, la comunión, de ahí van a salir. Pueden que el día de hoy ya estén aquí o tarde o temprano lo van a estar. Eso es lo peligroso, salen de entre nosotros. Por eso es tan necesario que sepamos su lugar de origen, porque si yo pienso que los falsos son los de afuera, que se llaman apóstoles o profetas, yo me voy a quedar con una idea de que, bueno, son estos faramayosos como los de la luz del mundo, ¿no? Que se nota fácil que son unos falsos. No. Lo peligroso de ellos es que se parecen muchísimo a nosotros. Y caen mejor que nosotros incluso. Eso es tan peligroso. Pero si yo no entiendo que vienen de aquí dentro, yo no voy a estar preparado. Y no te estoy diciendo que de repente estés así como con dos armas diciendo, a ver si confío o no en esta persona. Tampoco estoy diciendo que desconfíes de toda tu congregación, porque es tu iglesia. Pero no podemos ser ciegos, hermanos. Porque dice el Señor en la palabra, en Filipenses, si no me equivoco bien, perdónenme, 1, versículo 9, que nuestro amor debe ser un amor con conocimiento. O sea, yo tengo que tener un amor que discierne para poder amar correctamente. Lo voy a buscar para leérselos de la manera correcta. Permítanme encontrarlo aquí en Filipenses capítulo 1, si ustedes gustan tenerlo también en sus Biblias. Filipenses 1:9, y esto pido en oración, dice Pablo, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Por qué se pide? ¿Por qué Pablo está preocupado de que la iglesia desarrolle un amor que sea en conocimiento verdadero, en discernimiento? Porque yo no puedo amar ciegamente a los hermanos. Por ejemplo, si mi hermano fulanito está pecando, mi amor no va a decir, ay, es que lo amo tanto y yo no soy lo suficientemente cruel como para decirle que tiene que abandonar ese pecado que ama tanto. Yo sé que no debe estar con esa mujer, yo lo sé, pero amo tanto a mi hermano que no puedo hacerle eso a él. Va a sufrir mucho si se aleja de ella. Eso es un amor falso. El amor tiene que ser con conocimiento y discernimiento. El verdadero amor te va a decir, oye, como te amo, te advierto del pecado que tienes. Claro, ese es un ejemplo, ¿no? Hay muchísimos más. Y la cosa es esta, yo voy a amar a toda la gente que está aquí, pero eso no quita de que yo voy a estar discerniendo
cómo somos realmente nosotros, porque todos tenemos cobre, hermanos. Ninguno somos perfectos. Y tristemente el problema de muchas iglesias es idealizar a las personas, sobre todo en círculos cristianos, al pastor. Se idealiza a uno o dos pastores o a hermanos de aquí de la congregación y son casi perfectos. Parece que está Jesús y luego está ese hermano. Pero no, somos todos pecadores. Todos tenemos el carácter que de repente sale o el cobre que decimos. Y no, ser realista no es malo. Ser realista es lo que Dios espera porque hay que ser objetivos para amar correctamente a la gente. Si no, ¿cómo los voy a amar? Entonces, es sumamente necesario que sepamos el lugar de estos falsos, porque esto nos permite estar alerta. ¿Cuál es el lugar de dónde provienen y dónde se mueven ellos? La respuesta es la iglesia local. Si yo quiero saber dónde van a estar los falsos que van a atacar esta iglesia, ellos están en la iglesia bíblica Palabra de Cristo. Así es la realidad. Si vamos a luchar en algún momento defendiendo la fe contra los falsos, será con personas que ya están aquí o lo van a estar. Esas personas, fíjense, son personas que comen con nosotros, salen con nosotros, tienen compañerismo con nosotros, sirven con nosotros, colaboran con la iglesia. Y eso es lo tremendo. Podríamos pasar 10 años con estas personas y después darnos cuenta que son unos falsos. Eso es tremendo, hermanos. Por eso es tan peligroso. Porque son personas, fíjense, con las que ya desarrollamos una relación. Son personas con las que ya tenemos contacto. El contacto y las relaciones generan vínculos. Y romper vínculos es dificilísimo. Yo he tenido que cambiar de iglesia desde que soy independiente por lo menos una vez en mi vida, ¿no? Lo más difícil de cambiar de iglesia son los vínculos que tenemos. Creamos vínculos con las personas que nos hacen difícil separarnos de ellos. Ahora imagínate estar dentro de la misma congregación, con tu gente, con tu familia espiritual, con quien tienes vínculos cercanos y tener que enfrentar a una de esas personas. Eso es tremendo. Algunos teólogos decían que justamente es de quienes menos desconfiamos que pueden surgir los falsos maestros. John MacArthur decía, la advertencia de la Biblia es clara. En la iglesia surgirán falsos maestros. Es más, la iglesia es uno de los principales campos de acción de Satanás. Por eso, todo verdadero pastor debe estar continuamente alerta, estudiando, proclamando y defendiendo constantemente la verdad. Eso dice John MacArthur. ¿Por qué este llamado al pastor? Porque los falsos tienden a ser maestros. Te están enseñando. Quien normalmente te enseña en la iglesia, ¿quién va a ser? Los pastores. Así que va a ser un poquito, y digo así, un poquito más normal que estos falsos sean líderes. Esa es la idea. Por eso dice, mira, ¿sabes qué? El pastor tiene dos razones muy importantes por las cuales debe estar estudiando, debe estar proclamando la palabra, defendiéndola y estando alerta. Son dos. Una, porque no sea que tú caigas en el orgullo de hacer todo para ti mismo y te vuelvas un falso. Y dos, para que estés listo para identificar y detener a esos falsos. Porque como pastores tenemos que defender a la iglesia de los falsos. El pastor de ovejas tiene un cayado, que es esta como tipo bastón que tienen. ¿Sí lo han visto? Es un bastón largo que tiene como una curvatura arriba. Se le llama cayado. Este cayado lo utilizan los pastores para muchas cosas con las ovejas, ya sea que se están desviando y tiene esta curvatura, las jalan con eso, venga, echa para acá. O les dan golpecitos para que vayan por el camino correcto. También es para defenderse de animales, de lobos que puedan atacar. El pastor tiene que defender a su congregación. Los pastores tienen que defender a su congregación. Hemos visto meses atrás que se han hecho públicas situaciones muy feas de pastores.
donde el resto de otra iglesia, el resto del grupo pastoral ha tenido que frenar el ministerio de otro pastor por pecado. Eso es justamente lo que tienen que hacer. Pero ¿por qué estamos hablando a la iglesia? Porque no solamente el pastor tiene que estar listo para identificar los falsos, sino que la congregación misma. Porque ¿saben cuál es la experiencia que yo he visto de falsos? Son personas que nadie esperaba que iban a ser falsos. Son personas lindas, amables, buena onda. Su enseñanza es la que más quería la iglesia. Y como lo querían tanto y lo respetaban tanto, cuando este falso se levanta y los líderes lo atacan, se va de ese lugar y hay gente que lo sigue. Y uno se queda pensando, ¿pero por qué lo siguen? ¿Cómo se les ocurre seguirlo? Fue justamente porque no estaban alerta. No estaban listos para identificar esas señales que te muestran que hay un falso ahí. Tito 1:9 dice que el pastor debe retener la palabra fiel. Él, si va a predicar, si va a enseñar, tiene que hacerlo de forma fiel, que es conforme a la enseñanza. Tiene que haber una armonía cuando lo está haciendo. Y recuerden, si él enseña aquí al frente, lo mismo tiene que verse reflejado por lo menos en su vida pública, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, mis hermanos, primera advertencia, primer entendimiento que desarrollamos es: los falsos maestros surgen de aquí mismo. Su lugar es dentro de la iglesia. Por eso tenemos que estar atentos. Pero el versículo 1 continúa. Y no solamente vemos que su lugar es dentro de la iglesia, sino que su influencia es letal y sigilosa. Segunda de Pedro 2, la segunda parte del versículo 1 dice: los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Los falsos maestros no son sinceros ni en sus enseñanzas ni en sus acciones. Ellos manejan una careta, una máscara. ¿Y a qué me refiero? Su propósito es hacer todo lo que hacen no para la gloria de Dios. Evidentemente ellos no te van a decir eso. Ellos los puede ser, va a ir barriendo y van a decir, es para la gloria de Dios, hermano. Pero ese no es su propósito. No es la gloria de Dios. Posiblemente detrás de todo eso esté su orgullo, fama, poder, dinero, mujeres, aplausos, posición. Evidentemente, como les digo, el problema es que no lo demuestran abiertamente, son sigilosos. El sigilo te habla de que ellos lo hacen de forma escondida, que no te das cuenta, como cuando en las caricaturas pasaban caminando de puntitas para que no los vieran. De esa forma lo hacen. Por eso también son tan letales, porque como no nos damos cuenta, como lo están haciendo de forma tan escondida, su ataque termina siendo, su influencia termina siendo mortal en el sentido espiritual. Son personas, si ellos tienen este poder de enseñar, porque son maestros, de tener influencia, de ser sigilosos y de ser letales, es porque tienen mucha influencia. Tienden a ser personas que los demás respetan, tienden a ser personas que los demás quieren escuchar, tienden a ser personas que se llevan, se relacionan muy bien, tienen influencia sobre la gente. Aparentan piedad, aparentan amor, aparentan amabilidad, aparentan fidelidad, aparentan santidad, pero es mentira. Todos podemos aparentarlo, y si no me creen, podemos hablar con quienes ustedes viven. Normalmente es bien facilito ponerse una cara aquí en la iglesia y allá en la casa ser otra persona. Allá sí puedo enojarme así por detalles que no tienen importancia, pero aquí tengo toda la paciencia del mundo, porque es muy fácil mantener la careta por aquí. Igual son ellos. Por eso utiliza la frase hablando de ellos, los cuales encubiertamente, lo pueden ver ahí en el versículo, ellos van a entrar en la iglesia encubiertamente, se harán pasar por pastores o por maestros o por hermanos maduros. Porque no nomás enseñan los pastores y los maestros aquí al frente, hay mucha enseñanza que no se da dentro del púlpito, sino que sucede dentro de otro contexto, en las comidas, en los convivios, y no tienen que estar aquí al frente para enseñar, para tener influencia.
Judas 4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano Señor Jesucristo. Pero vean cómo inició Judas 4, hombres que se han infiltrado encubiertamente. Judas también hablaba contra los falsos. Cuando la iglesia inicia fortaleciéndose muchísimo, crece mucho la iglesia, entonces parece ser que si nosotros analizamos la historia, la estrategia del diablo fue, voy a traer persecución y vas a ver cómo destruyó la iglesia. ¿Sabes qué sucedió con la persecución? La iglesia se esparció por todo el mundo, empezó a crecer más. La persecución, el dolor, el sufrimiento fortaleció el cristianismo. Y vemos por lo largo de la Biblia que así es como trabaja el Señor. Utiliza el sufrimiento para hacernos crecer. Entonces el diablo, si tú ves la historia, parece que dijo, ok, no me funcionó atacar de afuera. ¿Y qué hizo para destruir las iglesias? Y que ha afectado muchísimo el día de hoy, atacó desde dentro. Justo con eso, hombres que se han infiltrado encubiertamente, falsos maestros. Encubiertamente significa literalmente colarse sin ser visto, entrar a escondidas pero de forma fingida. Es un término que en aquellos tiempos se usaba para algún acusado que quería engañar al juez. Ese es el término que usaban para esa persona. Entonces vean lo peligroso que es. Estas son o serán personas con influencia en la iglesia, en la congregación. Te van a aconsejar, te van a acompañar, pero de forma muy sigilosa y letal. Ellos con eso están consiguiendo lo que quieren. En ocasiones he escuchado hablar de una persona que me dicen, yo no sé cómo acusar a esta persona de lo que hace, porque sé que hace cosas con pecado, pero lo que sí te puedo decir es que hace mucho por la gente para conseguir beneficio. Es como yo hago muchas cosas por la iglesia y por la gente y se nota mucho que trabajo por la gente, pero detrás hay otro sentido, otra razón por la cual estoy haciendo todo eso de esa persona. Evidentemente, al hacerse pasar como pastores o maestros o personas maduras, van a introducir herejías destructoras. Digámoslo como se leería en el original, sería algo así. Enseñarán cosas devastadoras que van a llevar a la ruina total tu espíritu, tu estado espiritual. Eso es lo que hacen. Su influencia es tan tremenda que tú no te vas a dar cuenta, pero poco a poco tú te estás volviendo más un seguidor de él. Y te está llevando poco a poco más, a tal punto de que sus enseñanzas, sus consejos, sus comentarios empiezan a destruirte. Obviamente el diablo no se presenta con cuernos, pata de caballo, otra pata de gallo, una cola puntiaguda, una cara fea, color rojo y una risa malévola. El diablo no se presenta así. De hecho, estaba leyendo esta mañana que hay una descripción de un rey en Ezequiel, pero esa descripción es para el diablo, nada más que hace referencia a un rey al que Ezequiel estaba hablando. Y habla de él como algo precioso. La Biblia te describe al diablo como un ser que fue creado de forma hermosa, que incluso parece ser era quien dirigía la alabanza para nuestro Dios, o sea, presentando algo tan hermoso como eso. Parece ser un querubín que estaba ahí, al estrado del trono. Pocos estaban en ese lugar. El diablo es así. En cuanto a aspecto, precioso, pero por dentro, ¿cuáles son las intenciones del diablo? ¿Cuál es la finalidad que él consigue con la gente que lo sigue? Devastación y destrucción total. De la misma manera, los falsos no se van a presentar con sus herejías abiertamente y van a decir, pues yo, hermanos, creo que la salvación se pierde. No te lo van a decir así abiertamente. Ellos no te van a decir, ¿sabes qué? Yo creo que solamente Dios puede ser hijo y de repente padre y de repente espíritu. No te van a enseñar así las cosas. No van a presentar lo obvio. Porque si fuera así, rapidito, vámonos. No van a tener entrada aquí en este púlpito. Pero lo van a hacer sigilosamente. De repente va a haber
de engaño. Empezarán con los más cercanos a él, tal vez en una plática, en una comida, en una reunión, en una casa, en una crítica a otra persona, pero poco a poco van introduciendo o influenciando a los demás. Herejía, aquí esta palabra, es una opinión, según el diccionario que habla de esa palabra en el griego, dice, es una opinión especialmente de una idea obstinada que es sustituida por la sumisión al poder de la verdad y que conduce a la división y a la formación de sectas. O sea, la herejía tiende a ser una opinión personal que va en contra de lo que Dios dice. Eso es tan sencillo, ¿no? Una opinión personal que va en contra de lo que Dios dice. Todo comienza con una opinión orgullosa. De tal manera que los falsos cambian la verdad por opiniones personales. Así que tuercen la verdad para su propio fin, para su propio beneficio. Lo letal recae principalmente en su enseñanza, porque su influencia te está enseñando, te está formando, te está, en alguna manera ellos están dando su filosofía o bañándote de su filosofía. Y lo más terrible es que son muy parecidas a la verdad. Son muy difíciles de identificar como mentira. Por eso son tan letales. Romanos 16, 17 al 18 dice, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones, o sea, divisiones, y tropiezos contra la enseñanza que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos, apártense de aquellos que están generando esa división, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué es lo que utilizan estos? Palabras suaves. Hablan bonito, te animan. Dicen que lisonjeras, o sea, ellos te van a decir adulación, van a decir cosas bonitas de ti, de lo que tú haces, de tu ministerio. Pero eso, ¿qué es lo que logra? Engañar los corazones ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Estos que no han discernido, que no están atentos, se dejan llevar. Es que es muy linda esta persona. No, atento, no te dejes llevar por lo lindo de alguien. Hermanos, lo más fuerte de todo esto es el hecho de entender el primer punto. Ellos salen de entre nosotros, por eso su efecto es sigiloso y letal. Muchas veces ni siquiera vamos a notar que se han introducido. Y es tremendo pensar que el día de hoy pueden estar entre nosotros y que es muy sutil, ya que muchos presentamos un servicio a Dios manchado por la conveniencia, manchado por el qué dirán, manchado por el quedar bien con otros, manchado por los aplausos. Y esos son indicios peligrosos, porque tu propósito no es la gloria de Dios, son tus propios fines. Así comienzan las cosas. Si mi servicio está manchado de algo como eso, mucho cuidado, porque quién sabe qué influencia le das a los demás para tu propio beneficio. Y cuidado, porque esos falsos terminan por causar división. Y podemos ser parte de eso con comentarios en contra de lo que se enseña, con ataques a hermanos, con hacer grupitos, con rechazar a alguien, etc. Las divisiones son letales para la iglesia. Es lo que más las ha dañado. Hace poquito platicaba con una persona que ha empezado a visitarnos. Nos están visitando varias personas por allá en Redención y una me decía, oye, qué raro, se me hace bien curioso saber de una iglesia que nació no de una división. Dice, normalmente todas las iglesias donde yo he estado han nacido de divisiones, que se separaron de los que estaban por acá o por allá. Incluso las iglesias más sanas que conozco dentro de la zona han surgido de divisiones. Tristemente, que no es ni siquiera, te puedo decir así con seguridad, es el método bíblico de iniciar una iglesia, por medio de una división, sino que las iglesias plantan iglesias. El punto es es tan fuerte el poder de los falsos
Es tan letal las divisiones que los vemos incluso aún en cómo han nacido otras iglesias. Es terrible, es peligroso. Por eso, si yo voy a estar listo para identificar a los falsos, tengo que entender que son personas con influencia muy fuerte. Y yo te voy a decir algo, cuidado con quién está influenciando tu vida. Cuidado qué es lo que permitas que influencie tu vida, de qué personas proviene. A veces llegan personas nuevas a la congregación y veo que se empiezan a llevar con ciertas personas y yo puedo decir, uy, cuidado, dentro de mí. Yo dentro de mí sí puedo pensar, uy, cuidado, es porque esta persona tal vez no es un falso, pero su influencia no es correcta, no es buena influencia. Es la realidad, a veces no somos buena influencia. A veces somos esos los que están provocando los grupitos. A veces somos esos que están invitando a comer y generando la crítica a la hora de estar en la mesa. Mucho cuidado, porque eso en nada. A veces somos esos que cuando termina la iglesia y nos reunimos a comer, decimos, no, yo no estoy de acuerdo con esta enseñanza o con lo que dijo el pastor o aquello. Cuidado, puedes no estar de acuerdo y tienes toda la libertad de no estar de acuerdo, pero tienes que tener un argumento bíblico para no estar de acuerdo con lo que se enseña. Y si no estás de acuerdo con lo que se enseña, no es para que se los digas a los demás. ¿Sabes a quién se lo tienes que decir? Al que enseñó. Porque eso es hacer rumores, chismes y generar divisiones. ¿Y qué dijo ahorita el versículo sobre los que generan divisiones? Aléjate de ellos. Apártate de ellos, dice. Dice que son personas que te van a hablar bonito, pero que todo lo hacen para su propio corazoncito, para sí mismo. Y mucho cuidado, yo puedo ser esa persona que está influenciando mal. Yo tengo que analizarme. Yo puedo empezar a generar raíces de falso maestro con la congregación, empezar a generar divisiones. El versículo 1 continúa y para culminar toda esta idea de cómo identificar a los falsos y estar listos contra ellos, vean lo que dice la parte final del versículo 1, negando incluso al Señor que los compró acerca de su enseñanza, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces este tercer punto es que para que yo entienda cómo son los falsos, debo de saber que su enseñanza es contra la Biblia. Ese incluso que vemos ahí en el versículo es como si dijéramos, mira, por si fuera poco, además de todo ese mundo de cosas peligrosas que tienen ellos, vean, incluso su enseñanza es en contra de la Biblia. Esto es claro porque está mencionando que niega al Señor que los compró. Está negando una doctrina fundamental. Si tú no crees que el Señor te compró, tú no eres salvo. Ellos están negando una doctrina medular para tu vida. Judas 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos hombres contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Vean lo que logran, un rechazo a la autoridad, una contaminación del cuerpo, una blasfemia. Eso es lo que empiezan a lograr con sus enseñanzas. Si alguien de aquí te empuja a rechazar la autoridad, ya sea eclesiástica o la que tú tienes por fuera, cuidado. Indicios de falso maestro. Si alguien de aquí te empuja a contaminar tu cuerpo, cuidado. Hermanos, algo de lo que a mí más me pone triste de la iglesia es ver, miren, no tenemos ningún cuidado a veces para dar un consejo. Nomás veo a alguien enfermo, yo recomiendo pastillas o tés o plantas porque a mí me sirvieron. Eso es muy peligroso, hermanos. Eso es no discernir. Eso es ser suelto de lengua. Puedes dar consejos, pero hay reglas para dar un consejo. Primero que nada, tiene que tener un argumento o un principio bíblico como base para que yo pueda dar ese consejo. Y hay cosas muy diferentes, ¿no? Yo tengo un problema mecánico. Yo sé qué hermanos tengo que preguntarles sobre mi problema mecánico. Yo tengo un problema sobre qué sala comprar. Yo sé a qué hermanos preguntarles dónde puedo encontrar una buena sala. Pero hay gente que su influencia te va a invitar a hacer cosas aún en contra de tu cuerpo físico, para que te des una idea. Blasfeman de las majestades angélicas.
No malentendamos y pensamos que la única característica de las falsas enseñanzas es rechazar la gran verdad de que Dios nos compró. Lo que está haciendo aquí Pedro es darte un ejemplo de cómo pueden llegar al punto de rechazar una doctrina medular como esta, de que Cristo nos ha comprado. Pero el punto es que su falsa enseñanza puede ser de cualquier cosa, no solamente de este punto, de este tema. La idea es, te pueden llevar al error en cualquier área de tu vida que sea bíblica. La idea es un rechazo a Dios, es un rechazo a la obra de Cristo, es generar efectos destructivos, es ir en contra de la sana doctrina, que es todo lo que te viene diciendo Pedro. Y estas enseñanzas van a llevar a sí mismos y a su gente a experimentar lo que dice después, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Como les dije, yo tuve tal vez la desdicha o la experiencia, podría decirse, de ver cómo un hombre aparentaba piedad, pero por dentro parece ser que era un lobo, y arrastró a gente con él. Y tú puedes ver el día de hoy su vida, no vas a ver gozo, no vas a ver paz, ves más destrucción en su contexto. ¿Y sabes qué pasó con quienes lo seguían? Lo mismo. Mateo 7:13 dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Si una persona llega al punto de rechazar una doctrina medular, podemos decir que no es cristiano. Y si hay gente en la iglesia que sigue a esa persona, posiblemente tampoco sean cristianos. Juan 17:12 dice, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, está diciendo Jesús, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Como mencionamos por la mañana, nosotros tenemos el caso de Judas, un hombre de influencia. Fíjense que cuando el Señor dijo que uno de ellos lo iba a traicionar, ¿sabes cuál fue la respuesta de los apóstoles? Ellos no dijeron, el Judas, se le sale una sonrisita de maldad de repente, y tiene estos ojos. Es que con los ojos tú te das cuenta de cómo es la gente, cómo es su mirada. Y mira, aparte es el tesorero, es el del dinero, de seguro Judas es el falso. Ellos no dedujeron eso, no especularon así. ¿Sabes qué dijeron? ¿Seré yo, maestro? Ellos ni siquiera pensaron o se imaginaron que Judas podría traicionar. ¿Saben por qué no lo imaginaron? Judas era un excelente religioso. Judas era ese hermano que tú quieres tener en la iglesia. Un hombre confiable, posiblemente muy amable, servidor, porque estaba 3 años sirviendo sin detenerse. Nunca sale que se queja Judas, pero tú ves los demás apóstoles, Juan y Andrés peleando por ver quién va a estar a la derecha y a la izquierda de Dios. Pedro, un bocón. Su hermano no se queda atrás. Vemos al otro que era un publicano. ¿Cómo vas a confiar en un publicano? Y luego el otro era un celote, un aguerrido religioso, fanático. Pero de Judas no se habla mal, no se expresa nada en contra de él. Era el hermano que todos quisiéramos tener en la iglesia, pero era un falso, era un engañador, era un traidor, tal como fue traidor Pedro. Pero hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento entre estos dos personajes. Lo peligroso de todo esto es que las enseñanzas informan nuestra mente, formando una cosmovisión que me hace vivir de cierta forma. Por lo tanto, cuando hay una falsa enseñanza, afecta tu manera de pensar, afecta tu manera de sentir, o sea, cómo deseas incluso las cosas, y afecta en cómo estás actuando y viviendo. Alguno puede estar teniendo indicios de falso maestro, indicios de división, indicios de apostasía, y todo esto es revelado cuando se oponen a la verdad.
Y no tiene que empezar precisamente con una oposición evidente de una doctrina fundamental. La semana pasada hablábamos de la revelación divina, por los versículos que veíamos anteriormente, y advertíamos de las opiniones personales, de la interpretación personal. Cuidado, así inician los falsos. Ellos tenían su propia opinión. Si yo tengo mi interpretación personal, adelante. Pero cada interpretación que yo tengo tiene que tener un argumento. Hace poco estábamos hablando en Redención sobre, sí les dije, la dicotomía y la tricotomía. Son dos aspectos donde hay unas luchas teológicas. Y compartía por qué como iglesia creemos en la dicotomía, o sea que somos bipartitos, que somos hechos como humanos de parte material, física, y de parte inmaterial, la espiritual, el alma. Y hay gente que no, dice, no, somos cuerpo, alma y espíritu. Y les digo, ok, si tú vas a creer que es cuerpo, alma y espíritu, tú tienes que responder las preguntas difíciles de por qué está mal la dicotomía. Tú tienes que responder por qué en algunas partes la lista te menciona corazón, alma y espíritu, y entonces ya son más cosas, somos 4 entonces. Tienes que responder las preguntas difíciles de por qué en otras listas no se mencionan juntos. Tú tienes que tener argumentos bíblicos de por qué crees en eso. El punto es esto, hay interpretaciones, pero tú tienes que tener convicción y fundamento de por qué crees lo que crees. Yo no saco mi interpretación nomás porque me conviene, y si es así, cuidado, porque así inician los falsos, Cuidado con mi interpretación personal. Recordemos que los falsos salen de entre nosotros como si aceptaran todo lo de nosotros. Según de Timoteo 3, 1 al 5 dice, pero debes de saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales, evita. ¿Sabes qué es esto? Es una descripción de los falsos. Y yo te acabo de decir que su influencia es sigilosa y letal, que su enseñanza es en contra de la Biblia. Y a pesar de que ellos son como los describe según de Timoteo, no nos damos cuenta que son así. Eso es increíble. No nos damos cuenta que son así. Amadores de sí mismos. Vas a ver cómo les encantan ellos mismos. Vas a ver, por lo menos a lo mejor en sus redes sociales, pero se aman. Son avaros, el dinerito no se los toques porque cuidado, se creen, tienen soberbia, van a empezar a blasfemar, tú vas a ver, hay blasfemia a lo mejor en sus conversaciones, en sus convicciones, en su entendimiento. Pero es toda una lista larga que nos está diciendo, fíjate lo terribles que son y ni así nos damos cuenta. Enseñan minuciosamente en contra de la verdad y así batallamos para identificarlos. Por eso Pedro toma lo que va a seguir del texto para decirnos cuidado con los falsos. Fíjate cómo son. Y ¿sabes qué? De repente decimos, ¿cómo hablan de los falsos? Judas habla de los falsos. Primera de Timoteo te habla de los falsos. Segunda de Timoteo te menciona a los falsos. Segunda de Pedro te menciona a los falsos. Pues ¿qué pasó? ¿Por qué tantas cartas enfocadas a los falsos maestros? Porque están repletas las iglesias de falsos maestros. ¿Por qué tantas cartas a los falsos maestros? Porque es el mal más fuerte que está afectando a la iglesia. ¿Por qué tanto hablar de los falsos maestros? Porque no los identificamos, no los vemos. No quiero decir que no puedas confiar, por ejemplo, en tus pastores. Claro que puedes confiar, porque si tú estás en una iglesia bíblica donde los pastores enseñan bíblicamente, es que han sido seleccionados de forma bíblica. Y si tú ves 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, te está hablando de un punto que a veces ni se pela, que es el llamado.
¿Sabes qué es lo más importante del llamado al ministerio pastoral? Que más allá de ser un deseo personal, es un llamado divino de parte de Dios, que después se evidencia por el llamado externo de los demás. Ese es el punto del llamado. Entonces tú puedes confiar en tus pastores porque han sido llamados por Dios o comisionados por Dios para estar ahí. Lo que sí te advierto es que tú no los ames ciegamente. Dios no quiere porristas en la iglesia de los pastores. ¿Y saben por qué digo esto? Porque hay muchos porristas. Hay muchos porristas. Tony, todo lo que hace está bien. No. Tony, todo lo que hace no está bien. Es que la enseñanza de Yosimar, no todo lo que enseñamos está bien. Estamos aprendiendo y tenemos errores. Y vas a darte cuenta, si tú hubieses estado aquí hace 10 años, que fue cuando yo llegué a esta iglesia, y la ves el día de hoy, no es la misma. Ni siquiera la liturgia que tenemos es igual. Ha cambiado. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor Brian también ha crecido, y luego ya que estaba mi papá, Antonio, los dos empezaron a crecer y a cambiar cosas, porque todos seguimos creciendo, porque todos seguimos cambiando. Así que no te voy a decir de que en cuanto veas un error en uno de los pastores, ¡falso! No, espérate. Una cosa son los errores y otra cosa ser un falso. Tennos paciencia también. Lo que sí es cuidado, no te dejes llevar por un amor ciego. Ama a tus pastores, pero ámalos de forma bíblica. ¿Qué decía Filipenses 1:9? Un amor con conocimiento, un amor con discernimiento. 1 Tesalonicenses 5:12-13, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes, aquellos que están sirviendo diligentemente en la iglesia y que los dirigen en el Señor y que los instruyen. O sea, mira, ¿sabes qué? Respeta a aquellos que te enseñan. Pero ojo, ¿sabes que yo como pastor puedo enseñar y no enseñar bien a pesar de ser pastor aquí? Ustedes no me ven en la semana lo que yo hago. Ustedes no saben cómo me estoy preparando para cada sermón. Puede ser que yo me esté rascando la panza 6 días a la semana o 5 días de la semana y de repente digo, es cierto, me toca predicar mañana, me voy a agarrar esto y como soy muy bueno a lo mejor llevo muchos años escuchando palabras bíblicas, lo voy a meter así y soy rollero y le meto estas cosas. Yo puedo ser así y ustedes ni cuenta se van a dar porque no me están viendo el resto de la semana. Chance, Abby, pero hasta ella la puedo engañar. Me voy a meter al estudio a trabajar y no se da cuenta. ¿Sabes cómo se van a dar cuenta si alguien no está enseñando correctamente o no se está preparando? Tú tienes que conocer la sana doctrina, que es lo primero que enfatizó Pedro. Tú tienes que conocer la palabra del Señor. Y tú tienes que ver el pasaje que se te está enseñando. Y dijo, bueno, el pastor dice que este es el título del sermón. ¿Tiene sentido con lo que dice el pasaje? El pastor dice que estos son los 2 o 3 puntos. ¿Es cierto que de donde lo está sacando está hablando de eso? Eso va a evidenciar por lo menos algo de fidelidad en la enseñanza y chance que se está preparando. Y te dice, ok, los que hagan eso, bueno, entonces reconócelo, o sea, respétalo, es lo que está dando a entender. Y continúa el versículo 13 de 1 Tesalonicenses 5, y los tengan en alta estima con amor, por causa de su trabajo. Y la conclusión es, ¿sabes qué? Si tú quieres hacer algo por amor a tu pastor, dice, vivan en paz los unos con los otros. Déjense de pleitos, déjense de grupitos, déjense de tirarse entre ustedes o criticarse. Es lo que dice. Pero puedes identificarlos por eso, porque están sirviendo fielmente y porque están enseñando fielmente. El falso maestro, tú vas a identificarlo más que nada por esos detalles de la actitud y la enseñanza. Esa opinión personal. Bueno, es que a lo mejor Brian, Antonio y Yosimar piensan de esa manera, pero sinceramente yo creo que como que no. Y te lo digo acá en lo privado. Cuidado. O sea, podemos tener diferencias de preferencias, pero cuidado si ya doctrinalmente o les estoy dejando como, mira, es que ellos no saben tanto y yo sí sé un poquito más. Cuidado. Porque nuestro deber como pastores no es ser jefes en la iglesia. Para nada. Somos servidores. Deberíamos de ser los que estamos más abajo limpiando los pies, porque somos servidores. Entonces, mis hermanos, la advertencia, la exhortación y la precaución es a identificar a los falsos maestros, entender estos aspectos de ellos para que cuando cuando esta iglesia se tope con una situación así, esté preparada.
Es lo que necesitamos, gente madura que entienda cómo es la realidad, que es objetiva respecto a cómo son los hermanos. Y todos tenemos nuestro cobre, pero nos amamos con todo y el cobre que tenemos, porque ese es el amor bíblico. Vamos a orar, hermanos.